Arranquemos entonces con la clase de hoy. Espero que estén todos bien, terminen de ubicarse. Así empezamos. Voy a voy a empezar por el repaso de qué es lo que vimos la vez pasada. ¿Escuchan bien, no? A ver qué pasa. Ok, todo bien. La vez pasada, el tema que estamos viendo es el rol de los campos magnéticos en astrofísica, que es algo que, cuando digo magnéticos, es eléctrico, es magnético. Es algo que no tuvimos en cuenta desde el principio de la materia, pero bueno, ahora estamos viendo en qué casos eso resulta relevante. Vimos una descripción teórica para lo que se llaman plasmas. ¿Qué es un plasma? Es un gas de partículas eléctricamente cargadas, lo más común en el universo, dado que está hecho fuertemente de hidrógeno, es que cuando las temperaturas del gas superan los 8.000, 10.000 grados Kelvin, lo que tengamos es un plasma de hidrógeno, o sea, un gas de electrones bien mezclado con un gas de protones. La dinámica de ese plasma la podemos describir con una descripción fluidística que es la llamada magnetohidrodinámica, y en eso estamos. Vimos que las ecuaciones MHD tienen, por un lado, un fuerte parentesco con las de estructura 1, porque se trata de un fluido, pero como está eléctricamente cargado, algunas de las ecuaciones provienen de las ecuaciones de Maxwell. Una de ellas es la que llamamos ecuación de inducción, que lo que me da es la evolución del campo magnético autoconsistente. Tengo dos términos del lado derecho en la ecuación, y entonces según que domine uno o el otro, tengo dos regímenes bien diferenciados. Uno es el régimen de congelamiento entre el campo y la materia, que vimos qué es lo que significa, y en el otro, si domina el otro término, tenemos un régimen difusivo. La vez pasada vimos el fenómeno que se da en llamar de reconexión magnética, que es un régimen que es localmente difusivo. O sea, si se dan las condiciones, básicamente el paradigma es una situación donde el campo magnético de una cierta intensidad y orientación se encuentra con una línea de campo magnético de la orientación contraria. En ese caso, localmente, donde se produce la colisión, digamos, entre esas líneas, tengo reconexión. Y después, rápidamente, a medida que me alejo de ese punto, recupero la condición de congelamiento. A eso le llamamos reconexión magnética, y vimos un modelo cuantitativo para modelar eso, que es el modelo de Sweet-Parker, que cuando terminamos de hacer el cálculo encontramos que es un mecanismo de reconexión correcto, digamos, pero muy lento para la mayoría de las necesidades astrofísicas. Entonces acá les escribo esta ecuación: R va como S a la menos un medio. ¿Quién es R? Es la tasa de reconexión, que mide la eficiencia de ese proceso. Para decirlo rápido, cuántas líneas magnéticas se reconectan por unidad de tiempo, eso es R. Y ese es el número de Lundquist, que es una suerte de número de Reynolds magnético. En casi cualquier problema astrofísica, el número de Lundquist y los números de Reynolds también, ¿no? Son de 10 a la 10, 10 a la 11, 10 a la 12. Son gigantes, de manera que eso a la menos un medio da muy chico, o sea, la tasa de reconexión de Sweet-Parker es muy chica. Para la mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, las fulguraciones solares que uno observa en la corona solar, son fenómenos muy explosivos, donde la reconexión, si ocurre, tiene que ocurrir mucho más rápido que lo que indica este modelo. Entonces, en la literatura uno va a encontrar, la
literatura de plasmas astrofísicos, va a encontrar pilas de papers sobre mecanismos de reconexión rápida, distintos modelos que llevan a reconexión rápida, por decir, reconexión mucho más eficiente que la de Sweet-Parker. Entonces, sobre el final de la clase yo le mostré un par de simulaciones numéricas donde eso ocurre. Eso es el resumen de lo que vimos la clase anterior. Hoy voy a seguir en esa línea. Una vez que tenemos las ecuaciones MHD, vamos a buscarle aplicaciones de interés. Primero, para poder sacar alguna intuición sobre qué es lo que me dicen esas ecuaciones, vamos a ver un par de temas primero. Acá están otra vez, de nuevo, entonces las ecuaciones MHD, la ecuación de continuidad, que coincide con la ecuación de estructura 1, la ecuación de movimiento, también en buena medida la ecuación de Navier-Stokes. Acá está la fuerza debido al gradiente de presiones. Este término es nuevo porque es el que aparece cuando el gas en cuestión, el fluido en cuestión, está hecho de electrones y protones. Y acá uno, según el problema, uno puede agregar fuerza gravitatoria, fuerza viscosa o alguna otra. Y la tercera ecuación es la ecuación de inducción, de la cual hablamos bastante la vez pasada. El número de Reynolds magnético es el cociente entre este término no lineal y esto dividido esto, y entonces de ese número de Reynolds obtengo que si eso es muy chico o muy grande, tengo los regímenes a los que me refería: congelamiento en un caso, difusión en el otro. Hoy vamos a hablar un poquito de la ecuación de movimiento, y en particular de esta fuerza magnética nueva. No hablamos mucho al respecto. Esto es básicamente J, ¿no? El rotor de B es proporcional a J. Esto es J, producto vectorial con B. Esa es la fuerza que el campo magnético le ejerce al elemento de fluido, a los distintos elementos de fluido. Voy a empezar por hacer esta descomposición que ya hice la vez pasada para algún otro uso. Rotor de B por B es una identidad vectorial. El rotor de cualquier campo vectorial, producto vectorial con el campo, es igual a B escalar el gradiente de ese campo menos el gradiente del campo al cuadrado sobre 8pi. Bueno, el 4pi está arrastrado ahí nada más. ¿Cómo se hace, cómo se demuestra esa identidad? Acá les muestro, no sé si hace falta. Supongo que esto ustedes los que hicieron estructura 1 seguro usaron esto. Más probablemente para el campo de velocidad, y en vez de B larga pongo B corta. Por decir, el campo de velocidades, esto uno lo usa en la estructura 1. ¿Cómo se demuestra? Yo uso esta notación de índices. Digo, esto es una especie de adenda, que si a alguien le sirve, bienvenido. Entiendo que es repaso para la gran mayoría. Uno usa para expresar tanto el rotor como un producto vectorial esta densidad tensorial de Levi-Civita y usa propiedades de esa densidad. Es una cantidad con 3 índices, y estoy sobreentendiendo que la convención de Einstein, es decir, si hay índices repetidos se suma sobre ellos, y uso alguna propiedad del producto de estas densidades. Todo esto es súper mecánico, el que ya lo vio simplemente confirma que esta identidad se demuestra así. Y si no, después me pregunta, o le pregunta a Carlos o a Belén. Entonces, la cuestión entonces es que el rotor de B por B lo puedo descomponer en estos dos términos. Esta es la fuerza magnética sobre el fluido, y si lo descompongo en dos términos, vamos a tratar de encontrar un significado físico a cada uno de esos términos. Cada uno de esos términos es una fuerza, que yo acá adelanto que este término, el B escalar gradiente, es la tensión magnética. Ahora vamos a ver por qué se llama de esa manera, pero más allá del nombre, cuál es
el sentido físico de este término, intuitivamente. Y este otro es la presión magnética. Eso es más fácil de entender. ¿Por qué le llamamos presión? Porque si yo reemplazo este término, esta fuerza, en esa ecuación, por estos términos, fíjense que va a ir a parar un término acá que va a ser menos, el signo también importa, menos el gradiente de esto. Y de manera que queda un término con el mismo aspecto que esto, menos el gradiente de, esta es la presión hidrodinámica, y acá lo que quedaría es el B cuadrado sobre 8pi, con lo cual es lógico decir que B cuadrado sobre 8pi es una forma de presión asociada a la intensidad del campo magnético. Luego la llamamos presión magnética. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de ese término de presión magnética y después un poco del otro término de tensión. El término de presión magnética, como les decía recién, se suma, cuando uno lo reemplaza en la ecuación de movimiento, se suma directamente a la presión del gas dentro del gradiente, entonces quedará menos el gradiente de la presión del gas, que es un viejo conocido, y hay que sumarle menos el gradiente de B cuadrado sobre 8pi, con lo cual uno puede definir una presión total. Intuitivamente, en un gas cargado, la noción intuitiva que todos podemos tener de la presión termodinámica de ese gas, le sumamos ahora B cuadrado sobre 8pi, otra fuente de presión, B cuadrado sobre 8pi. ¿Qué sentido físico tiene eso? Bueno, este B cuadrado es el módulo del campo magnético, uno lo asocia a la densidad de líneas. Cuanto más líneas confino espacialmente, mayor será el módulo de B, y en este caso entonces mayor su presión. La presión magnética, bueno, esto es algo que lo digo ahora, pero va a quedar más claro en la transparencia siguiente. La presión magnética, entonces acá pongo yo un tubo de flujo magnético. ¿Qué es un tubo de flujo magnético? Es un manojo de líneas magnéticas. Agarro un manojo de líneas magnéticas, las confino en forma de tubo y a eso le llamo un tubo. Entonces ese tubo tiene las líneas magnéticas tangentes a ese tubo, y si tengo una alta densidad de líneas, tengo mucho módulo de B y en consecuencia mucha presión magnética. Y esa presión se ejerce en las direcciones, la dirección del tubo es una dada, y la presión se ejerce en las direcciones perpendiculares. Como digo, en la próxima transparencia aclaro mejor por qué digo, porque en principio esto es el gradiente de B cuadrado sobre 8pi, apunta en las tres direcciones, ¿no? Como la presión del gas. Pero quiero proponer que pensemos la presión magnética como actuando en las direcciones perpendiculares a la dirección del tubo, o sea, de las líneas. Un tubo no es otra cosa que un manojo de líneas. Una vez que tenemos dos términos en la misma ecuación, como ya habrán estado viendo, los físicos nos gusta definir el cociente de dos términos para medir la importancia relativa. Y entonces en este caso no es la excepción. Si yo tengo una presión magnética y tengo una presión del gas, el cociente, la presión del gas dividido la presión magnética, lo llamamos beta. Cualquier persona que haga algo de plasmas sabe lo que es el parámetro beta. Es el cociente entre la presión del gas dividido la presión magnética. O sea, 8pi por la presión sobre B cuadrado. A eso se le llama el beta del plasma. ¿Y qué sentido tiene? Bueno, similar al que tiene el número de Reynolds, el Reynolds magnético, el número de Lundquist o cualquier cociente de términos de una dada ecuación. La idea es que si eso es muy grande, el numerador domina en la ecuación, y si es muy chico, domina el denominador, y entonces puedo tirar en esos casos alguno de esos términos y buscar algún comportamiento simplificado. Si así definido, el beta se define así y no al revés. Si ustedes quieren definirlo al revés, está bien, pero póngale otro nombre. El beta del plasma
tiene la presión del gas en el numerador. Luego, si beta es muy grande, lo que quiere decir es que la presión del gas es dominante y la presión magnética es muy chica. Ese es el régimen, digamos, de estructura 1, o sea, de un fluido más o menos neutro, donde el campo magnético está por ahí, pero no importa mucho. El campo magnético está, pero su presión aporta muy poco a la presión. Y entonces, en ese caso de beta grande, fíjense que la ecuación, bueno, tendríamos que ver qué pasa con la tensión, pero en esta puja de presiones, la presión va a ser básicamente la del gas y nada más. ¿Ok? En el régimen contrario, o sea, si beta es muy chico, ahí sí, si beta es muy chico, es porque la presión magnética es mucho más grande que la del gas, y ese en todo caso será un régimen nuevo para nosotros. Tenemos un fluido con campo magnético, y el campo magnético importa más que el fluido. Un ejemplo es algo por lo que pasamos tangencialmente, que es el de las llamadas manchas solares. Entonces acá hay un dibujito medio básico, pero acá esta horizontal es la superficie del Sol, la superficie visible del Sol. El Sol está hecho de un gas incandescente, o sea, está hecho de materia, de hidrógeno, que emite fotones, que son los que nos permiten ver el Sol y reconocerlo como tal. Pero también hay líneas de campo magnético. Esas líneas de campo magnético cruzan, supongamos, por ejemplo, no es necesario esto, pero supongamos, para hacerlo fácil, un manojo de líneas magnéticas que emerge desde la superficie del Sol, perpendicular a la superficie, como está hecho acá. Entonces este manojo es un tubo de flujo magnético, supongamos intenso, o sea, B cuadrado sobre 8pi es grande, y entonces básicamente en esta zona lo que tengo es un intenso campo magnético, y si yo quiero estas dos estructuras, el gas incandescente y el campo magnético, que coexistan en equilibrio de presiones, tienen que coexistir en equilibrio de presiones, porque uno ve la superficie del Sol más o menos, dentro de todo, más o menos tranquila. Entonces, si yo tengo estas dos estructuras, la presión que uno le ejerce al otro será igual a la que el segundo le ejerce al primero. Entonces, B cuadrado sobre 8pi es más o menos P. Quiere decir, en esta zona tengo esencialmente un gas emitiendo, porque si tengo gas, tengo una densidad de átomos que son los que emiten la luz que observo. Y acá tengo esencialmente campo magnético y muy poco gas, muy poca densidad. Luego, si hay poco gas, tengo pocos átomos emitiendo, y esto lo veré oscuro, será una zona oscura de la superficie del Sol. Está llena de campo magnético, no de gas. Y entonces, visualmente, si yo estoy observando desde acá arriba, veré acá una mancha negra, por contraste. Por supuesto, nada es tan ideal como esto. Acá habrá algunas líneas magnéticas con un campo magnético débil, y acá habrá algo de gas, pero por contraste, acá tengo ausencia de luz y acá tengo la luminosidad solar. Entonces esto lo identificaré como una mancha. Las manchas solares que uno observa en la superficie del Sol, cuando observo en luz blanca, y entonces son un indicador indirecto de que tengo campos magnéticos. ¿Ok? Daniel, Sí, te ¿qué tal? escucho. ¿Cómo va? En ese caso, digamos, lo que pasaría es que el campo magnético está expulsando materia en esa zona. Sí, claro, están como en un equilibrio. Acá esto es como una foto estática de algo. El proceso por el cual se llegó a esta situación no lo estamos viendo todavía, pero sí, claro, si acá inicialmente tenía un gas homogéneo, evidentemente el campo magnético, digamos, nació, se generó y se hizo lugar acá, y al emerger este campo magnético expulsó la materia que había, y se alcanzó un nuevo equilibrio, que es todo eso dicho muy rápidamente. Sí, creo que la próxima clase vamos a hablar
mecanismos de generación de campo magnético, y en particular el campo magnético solar, y ahí, por ahí podré decir. Perdón, Sí, y en sí. ese caso, ¿qué relación tiene con el campo congelado? Es decir, ahí la materia es expulsada, en el campo congelado queda como atrapada adentro. No, está congelado, digamos, porque como digo, nada es tan... Yo acá quise marcar el contraste, pero acá habrá un fluido de una densidad más baja, de manera que acá tengo una presión de gas chica más B cuadrado sobre 8pi grande. Y acá al revés, tengo un campo magnético débil, de manera que la presión magnética acá es débil y la presión del gas es grande. No, no es que acá no hay gas, hay algo de gas hay. Pero su densidad es más baja, tengo menos átomos, luego menos fotones, y por contraste lo veo más oscuro. Pero hay gas y campo magnético en todos lados. Y en cada punto, ese gas y ese campo magnético están congelados, en las dos regiones. ¿Sí? Okay. Ese congelamiento va, de lo que estamos hablando es presión magnética, que corresponde a un término o dos términos, presión magnética y presión del gas, en la ecuación de movimiento, y el congelamiento tiene que ver con un régimen de la otra ecuación, que es la ecuación de inducción. Pasan las dos cosas. Bueno, esto es presión, como para empezar, digamos, para que ustedes tengan en el repertorio, en su cabeza, el hecho que si yo tengo un manojo de líneas magnéticas intenso, ahí eso ejerce presión sobre la zona circundante. Pero también hay otro término que es el que llamamos tensión. Vamos a ver por qué la llamamos tensión e intuitivamente qué deberíamos entender. El término de tensión es este, B escalar gradiente de B. Si yo miro esto, es la derivada del campo vectorial B proyectada en la dirección del campo B. O sea, es la variación del campo vectorial B a lo largo de B. ¿Se entiende? Porque acá está el producto escalar con B. B escalar gradiente es una derivada direccional, es una derivada en una cierta dirección, que es la del mismo campo que estoy derivando. Entonces, bueno, esa es la idea. Esto va a medir en qué medida cambia el campo vectorial a lo largo de sí mismo. Entonces, pero para poder calcular e intuir algún comportamiento, voy a escribir el campo B, el vector B lo escribo como su módulo por un versor. Este versor S es una coordenada curvilínea, es una coordenada a lo largo de la línea de campo magnético. ¿Okay? Pero bueno, esto es el módulo por el versor que me da la dirección y el sentido. Entonces, B escalar gradiente quiere decir, B lo escribo de esta manera, como su módulo por el versor. Entonces el módulo está acá, el 4pi lo arrastramos y nada más. Y el versor S escalar gradiente, lo llamo dA de S, y la derivada espacial en esa dirección, la dirección S. ¿Se entiende? ¿De qué cosa? De otra vez el campo vectorial. El campo vectorial es el producto de su módulo por un versor. ¿Sí? Entonces tengo esto. Y ahora lo que tengo es que derivar el producto. Sabemos derivar productos, derivamos el producto. Entonces, si yo derivo B, derivo el módulo y dejo el versor afuera, me queda B por la derivada de B. B por la derivada de B es la derivada de B cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y entonces tengo la derivada de B cuadrado sobre 2 y el 4pi hacen un 8pi. Entonces tengo esta derivada en la dirección S. Esto resulta de derivar el módulo. Pero tengo que también derivar el versor. Entonces en el segundo término saco B afuera y derivo el versor S respecto de la dirección S.
Entonces me queda b cuadrado sobre 4pi por la derivada del versor respecto de esa misma dirección. Este ds a ds es geometría pura. Es cómo varía el versor en la dirección en la que apunta. Eso va a ocurrir, si esta coordenada curvilínea más que curvilínea fuera recta, si fuera una coordenada cartesiana, esto daría 0, ¿no? Porque si esto fuera el eje X, la variación del versor X cuando me muevo en la dirección X es ninguna, porque el versor apunta siempre en la misma dirección y su derivada será 0. Esto da algo no trivial toda vez que la coordenada sea curvilínea. Si yo me muevo en una curva, entonces el versor siempre es tangente a la curva, pero al moverme su dirección cambia, aun cuando yo me muevo en esa dirección. Ahora lo vamos a ver en este diagramita. Entonces, esto es lo que me falta calcular. Entonces, pero bueno, venía con este término y, que lo descompuse a su vez en otros dos. Este primer término que está acá, ya podemos ver que tiene la forma de la presión, ¿no? Es la derivada espacial de b cuadrado sobre 8pi, en una dirección particular, que es la dirección del campo. B cuadrado sobre 8pi es la presión magnética, pero en la transparencia anterior aparecía con un menos, ¿no? Esto es presión magnética, menos el gradiente de B cuadrado sobre 8pi. El gradiente me va a dar en todas las orientaciones espaciales alrededor de un punto. Esto da lo mismo, pero con un más, o sea, no. Entonces, este término, junto con este, ¿qué pasa si yo los conjugo, los sumo? Porque los tengo que sumar, ¿no? Porque están en la misma ecuación. Este me va a dar negativo en las tres direcciones espaciales, y este va a dar positivo solo en la dirección del campo. De manera que en la dirección del campo me va a dar 0. Este término va a compensar a este, en esa dirección. Por eso digo que está bueno pensar, a la hora de generar una intuición sobre la presión, pensar que la presión actúa en las direcciones perpendiculares. Este término, eso que digo es para la intuición, no es riguroso. Este término también tiene una componente en esta dirección, ¿no? Porque cuando ustedes tienen la presión, el gradiente de presión apunta isótropamente en todas las direcciones del espacio. Luego este también. Este tiene, yo sin embargo le hago las flechitas solo en el plano perpendicular. Tendría que tener una acá también, pero que se va a cancelar exactamente con esta. Con este. Porque es lo mismo, con un signo más. Luego, en la dirección del campo magnético, esos efectos se cancelan, y entonces me parece útil acostumbrarse a pensar que la presión magnética actúa en las direcciones perpendiculares. Porque hay un término del otro, un término de la parte de tensión que lo va a cancelar. Entonces, bueno, vuelvo a donde estaba. Entonces este término es para cancelar a la presión en la dirección del campo. Me quedo entonces con este último, que es en realidad al que le vamos a llamar tensión. Bueno, acá dice B cuadrado sobre 4pi, es como la mitad de la presión, pero tenemos que calcular este término. Para eso miremos, por ejemplo, esta línea curva, esta es una línea magnética, entonces esta es la coordenada S, esta es la posición S, el versor, acá hay muchas S, pero bueno, es medio difícil describirlo en palabras, pero el versor S es tangente a la curva en el punto. Si avanzo sobre la curva un delta S, de manera que este punto es S más delta S, y el nuevo versor apunta tangente también a ese otro punto de la curva, y tengo esto. Como les decía recién, si tengo la curva es realmente curva,
entonces el versor en un punto y en otro punto avanzado da distinto y la derivada da no nula. En esta pequeña porción de la curva, de la línea magnética, yo puedo siempre buscar lo que se llama el radio de curvatura. Es como decir, en cualquier pequeña porción de una curva le puedo ajustar una circunferencia. Una circunferencia que pase por esta pequeña porción. Y esa circunferencia tiene algún centro, y la distancia entre el centro y cualquier punto de la curva en esa zona es el radio de curvatura. ¿Ok? Entonces tengo el radio de curvatura, acá tengo un ángulo barrido cuando voy de S a S más delta S, y esta N es otro versor normal a la curva. Este versor N es perpendicular al versor S. Localmente, ¿no? Porque el versor S, como ustedes ven, cambia de orientación, y esa es un poco la gracia de esto que estamos haciendo. Lo que yo tengo que calcular es la derivada del versor respecto de la coordenada, y entonces esto hago un cociente de incrementos, y después tomamos el límite. El cociente es, acá tengo traslado, entonces estos dos versores que tengo que restar, los pongo con un origen común. Este es S de S, y este es S en S más delta S, simplemente los pongo con un origen común para restarlos apropiadamente, de manera tal que delta S es este que va desde acá hasta acá. Y como ustedes ven, bueno, entonces este es delta S versor. Y nada, lo que quiero decir es que esta derivada la calculamos por definición de derivada, es el cociente de incrementos en el límite en que este punto se acerca infinitamente a este. En ese proceso de límite, este ángulo entre los dos versores también es delta phi, porque este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Si dos direcciones forman un ángulo delta phi, otras dos direcciones mutuamente perpendiculares a las anteriores también forman un ángulo delta phi. Con lo cual yo puedo saber el módulo de este vector, y lo otro que tengo que notar es que este vector, en el límite de delta S tendiendo a 0, o sea, cuando este triángulo se va haciendo más y más agudo, este vector tiende a n, tiende a la dirección n. O sea, cuando delta phi tiende a 0, este vector delta S tiende a ser perpendicular a cualquiera de estos dos, ¿verdad? Es un triángulo agudo cuyo ángulo tiende a 0. Este lado y cualquiera de los otros dos tienden a ser perpendiculares. Entonces, eso es lo que pongo en la... acá. Entonces, mirando ese... me queda medio difícil mirar el dibujo. En este triángulo isósceles con un ángulo muy chico, delta de S, este lado, el lado corto de este triángulo isósceles, tiene una dirección que es n, una dirección y un sentido que está dado por n, o sea, un versor normal a la curva, y el módulo de este vector es este, cualquiera de los lados, por delta phi. O sea, el módulo del versor S por delta phi. Por supuesto, como S es un versor, este módulo vale 1. Y haciendo la misma trigonometría, delta S, que es la longitud de la curva, acá también tiene un triángulo parecido al anterior, un triángulo isósceles, con un ángulo que va a tender a 0. La longitud de la curva es delta S, delta del módulo de S, ¿no? A que es igual a este lado, que es el radio de curvatura, por este ángulo, en radianes. ¿Ok? Entonces, el cociente de incrementos es esto dividido esto. El delta phi se va, y de todas maneras iba a tender a 0. Me queda, del numerador me queda n,
por el módulo de un versor, que vale 1, dividido el radio de curvatura. Luego esta derivada es esto, es la normal dividido el radio de curvatura. No sé si hay un... No, pensé que había un chat, pero no. Entonces, esta fuerza es b cuadrado sobre 4pi por lo que acabamos de calcular, la normal sobre el radio de curvatura. Es decir, si yo tengo esta línea magnética, la fuerza, esta fuerza que yo llamo tensión magnética, que cualquiera llama tensión magnética, apunta en la dirección de la normal, o sea, perpendicular a la curva, y hacia el centro de curvatura. Luego su función es enderezar a la curva, o sea, esto está curvo, pero la fuerza es tal que va a tratar de enderezar esta curva. Va a tratar de que la curvatura sea más chica. De hecho, fíjense que el módulo de la fuerza va como, bueno, por un lado va como el módulo cuadrado, parecido a la presión en ese sentido, pero va como 1 sobre el radio de curvatura. Si el radio de curvatura es chico, un radio de curvatura chico quiere decir que la línea está muy curvada, ¿no? Si el radio de curvatura es chico, esta fuerza es muy grande. O sea, si la línea está muy curvada, aparece una fuerza muy grande, que solo se va a apagar cuando el radio de curvatura tiende a infinito. Si el radio de curvatura tiende a infinito, o sea, la línea tiende a ser recta, la fuerza se vuelve despreciable. Entonces, esa fuerza va a tender a restaurar a la línea a una posición recta. Una fuerza con esas características es la misma que aparece en una cuerda vibrante, una soga que vibra, aparece la fuerza de tensión que tiene esta misma naturaleza. Entonces, un ejemplo de dónde aparece eso, de dónde es importante, lo vimos la clase pasada. Las líneas que se acaban de reconectar, acá vuelvo a dibujar entonces, es decir, hace un ratito hubo una línea horizontal más o menos así, y otra más o menos así, que se reconectaron, y con el sentido del campo magnético opuesto, se acaban de reconectar, y entonces se volvieron estas líneas. Esa línea está súper curvada, se acaba de reconectar y está súper curvada, el radio de curvatura es muy chico, luego hay una fuerza de tensión muy grande, y la fuerza de tensión va a apuntar hacia el centro de curvatura, o sea, para esta línea hacia la izquierda y para esta otra hacia la derecha. Eso funciona como ¿cómo se llama? Como un elástico, como una banda elástica. Si yo pongo una banda elástica así, súper tensionada, uno diría, y lo suelto, esto sale violentamente hacia la izquierda y esto sale violentamente a la derecha por culpa no de la presión, sino de la tensión. Está muy tensionada es una banda elástica que uno a ver si, no sé, tendría que haberlo pensado antes, no tengo una banda elástica, pero ustedes me entienden, o sea, uno tensa una banda elástica, eso tiene una tensión muy grande, con un radio de curvatura muy chico, lo suelto, y la banda elástica reacciona frente a esa fuerza de tensión, acelerando las porciones de la banda. En este caso, esta línea magnética tiene fluido congelado, elementos de fluido enhebrados, por así decir, que están congelados al campo, entonces esto sale violentamente acelerado hacia la izquierda. Lo que se acelera no es no sé si decir el campo se acelera, lo que se acelera es la materia que está congelada. De manera tal que la velocidad de este fluido, que es casi cero, poco después va a ser del orden de la velocidad del vento, que es una velocidad alta. Bueno, eso es lo que digo acá. Entonces, hay un ejemplo donde el campo magnético congelado a la materia, que esté congelado tiene que ver, como digo, con la ecuación de inducción, y de lo que estamos hablando ahora es de un término, una fuerza, en la ecuación de movimiento. En este caso, en esta configuración, la fuerza está todo hecho porque la tensión magnética sea muy importante, y esa es la que acelera el fluido. ¿Se entiende?
Espero que sí. Entonces vamos a ver algo más. Entonces hasta acá vimos que básicamente la fuerza magnética, que es una fuerza nueva que aparece en el fluido debido a que el fluido está eléctricamente cargado, la descomponemos en dos términos, uno que lo puede interpretar como presión, que va a ser importante toda vez que agarre un manojo de líneas magnéticas y las comprima en el espacio. Ese campo magnético va a resistir ejerciendo una presión en las direcciones perpendiculares al campo. Y si las líneas magnéticas las curvo demasiado, va a aparecer una fuerza que se llama de tensión, que lo que va a tender es a restaurar esas líneas magnéticas a la posición recta. Entonces, bueno, listo, ahora sabemos eso, lo tenemos en el repertorio. Vuelvo a las ecuaciones MHD. Y lo que quiero mostrarles ahora es que las ecuaciones MHD, aun cuando el fluido sea incompresible, el campo magnético sea uniforme, sea una configuración súper simple, ese medio soporta la propagación de ondas, un tipo de ondas que presumiblemente no conocen, y que entonces las vamos a ver, se llaman ondas de Alfvén. Fueron estudiadas por Hans Alfvén en 1920, hace más o menos un siglo atrás. Es de las primeras cosas de plasma que se hicieron, hace más o menos 100 años atrás. Entonces, supongamos un fluido en equilibrio, en la situación más simple posible, por lo pronto que sea incompresible. Incompresible quiere en el sentido de que la densidad de masa es constante en todo momento. O sea, se comporta como si fuera agua. Esto no es necesario que sea así, pero para deducir las ondas de Alfvén en su versión más sencilla, conviene. Las ondas de Alfvén igual existen, si el plasma es compresible, las ondas de Alfvén igual existen, pero lleva un poco más de tiempo obtenerlas. Ustedes saben que si yo tengo un fluido como el aire, empecemos por el agua, con un líquido. Yo tengo un fluido como un líquido, como agua. El agua intuitivamente lo consideraría incompresible. Ese medio no soporta ninguna onda en su volumen, o sea, no puedo propagar ondas en el agua, pero sí puedo propagar ondas en el aire, que son ondas que llamamos acústicas, sonido. El sonido se propaga en fluidos compresibles. El sonido tiene que ver con la posibilidad de los elementos del fluido de comprimirse y expandirse. Y esa sucesión de pequeñas compresiones y rarefacciones es el sonido, y eso se propaga a una cierta velocidad, etc. Si el fluido es incompresible, no propaga ondas. En cambio, si es un plasma, que es incompresible, y como parte de ese equilibrio, un equilibrio estático, con una presión uniforme, pero le pongo un campo magnético uniforme, en esa situación, por el hecho de que tengo un campo magnético, eso propaga ondas. Y vamos a ver que esas ondas, que se llaman de Alfvén, equivalen a pensar a las líneas magnéticas como cuerdas vibrantes. Así como yo en una cuerda de guitarra, si yo la tenso, la pulso, genero ondas de vibración de esa cuerda, debido a la tensión de la cuerda. De manera similar, si es un plasma, que es surcado por líneas magnéticas, si yo pulso, si pudiera, de alguna manera, perturbo las líneas magnéticas, habida cuenta de que hay una tensión asociada, van a propagar ondas como las de una cuerda de guitarra. Y eso efectivamente ocurre. Pero, digamos, con lo que digo, apelo un poco a la intuición de ustedes, de que hay una analogía suficiente entre cuerdas de guitarra que tienen una cierta tensión y líneas magnéticas que también tienen una tensión, como acabamos de ver. Entonces la idea, ahora vemos matemáticamente cómo obtenemos esas ondas. Partimos de un equilibrio que es que les conté ya, pero
casi trivial, digamos. La velocidad cero, el fluido está quieto, la presión es homogénea, la densidad también es constante, y el campo magnético es uniforme. Y ahora perturbamos el equilibrio a primer orden, es decir, todas las cantidades del problema, velocidad, presión, densidad, etc., las suponemos su valor de equilibrio más una pequeña perturbación. Y conservo en las ecuaciones hasta el primer orden en cada una de las variables. Como estoy suponiendo que el fluido es incompresible, la densidad no le agrego, no perturbo la densidad. El fluido es incompresible, la densidad no cambia. Entonces, la densidad es una constante. La presión es uniforme en el equilibrio, le sumo una perturbación. La velocidad es cero, le sumo una perturbación. El campo magnético es B0, supongamos en la dirección Z, por elegir una cierta dirección, y le sumo una pequeña perturbación. Estas pequeñas perturbaciones, bueno, pasan a ser ahora mis incógnitas. Es como agarrar el plasma y sacudirlo un poquito y ver qué pasa. Entonces voy ahora por las ecuaciones MHD desarrollando hasta el primer orden. Entonces, por ejemplo, tengo la ecuación de continuidad, derivada, ¿dónde está la ecuación de continuidad? Esta ecuación de continuidad. Rho es constante, así que ahí no hay nada que hacer. Como Rho es constante, su derivada de 0. Y como Rho es constante, lo saco de la divergencia, y me queda la divergencia de U igual a 0. Y como U tiene un valor de equilibrio que es 0, entonces es directamente la divergencia de la perturbación, lo que vale 0. Entonces pasa lo mismo para la velocidad que para el campo magnético. La divergencia del campo magnético es 0, y la divergencia de este término fluctuante es 0. Eso no quiere decir que estos campos son 0, solo su divergencia. En la ecuación de movimiento tengo la derivada de delta U, después tengo la derivada convectiva, que es U escalar gradiente U. Ese término es cuadrático, no tiene término lineal. U sub 0 vale 0, entonces el término más bajo sería cuadrático. Delta U escala gradiente delta U, pero como es cuadrático lo tiro. La presión tiene este término. El gradiente de P sub 0 es 0, porque P0 era constante. Rho en sí mismo constante, lo tengo acá. Y el término de rotor de B por B, solo sobrevive este término, ¿no? Acá tendría que poner rotor de B0 más delta B, pero el rotor de B0 es 0, porque B0 es constante. Entonces me queda el rotor de delta B. Y acá tendría que poner B0 más delta B. El B0 está ahí, el término en delta B, si yo distribuyo, me quedaría cuadrático, ¿no? Rotor de delta B por delta B es cuadrático. Como la perturbación es chica, algo cuadrático va a ser cuadráticamente chico, lo tiro. Y en la ecuación de inducción me queda esto. Por supuesto el término de B0 se va, porque es constante, no depende del tiempo. Y acá en este producto sobrevive este. Uno podría esperar otro término que sería U sub 0 por delta B. Eso también es lineal, pero U sub 0 vale 0. Entonces, listo. Yo acá tengo mis ecuaciones a primer orden. Entonces, el argumento para desarrollar a primer orden es decir, todas estas perturbaciones, todos estos deltas son chicos. Y entonces eso al cuadrado es todavía más chico, por eso lo tiro. Entonces lo que logro con esto es un sistema lineal de ecuaciones para esas perturbaciones. Perdón. Sí. Estás en el régimen de campo congelado, ¿ahí? Claro, sí. Digo claro porque no está, sí, exacto, no está el, ¿cómo se llama? El término difusivo. Correcto. No puse el término difusivo, tampoco puse, acá podría, no lo escribí nunca, el término viscoso. El fluido puede tener una viscosidad, tampoco lo puse. Eso es lo que yo estoy por obtener, es la propagación de una onda.
si yo incluyo efectos disipativos, como la resistividad o la viscosidad, lo que van a hacer es amortiguar la onda. Entonces no los pongo. Son cosas que podemos, en una segunda instancia, podemos ver qué pasa. Primero quiero ver la onda y después veo cómo la disipo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no puse el término difusivo y por lo tanto estoy en el régimen de congelamiento, exactamente. Es decir, onda o no onda, esto se va a comportar con elementos de fluido moviéndose y líneas de campo magnético que van adheridos. Entonces, bueno. Este sistema de ecuaciones lineales, si ustedes se fijan, son lineales porque cada término tiene a lo sumo delta algo a la primera potencia y nada más, y los coeficientes que acompañan son todos constantes, ρ es constante, B0 constante. Entonces una ecuación lineal a coeficientes constantes, uno aprendió que tienen soluciones exponenciales. Entonces propongo que delta U y delta B, que son las incógnitas, van como E a la I KR menos I omega T, como han hecho otras tantas veces en la carrera. Eso lo que hace es que las operaciones de derivación temporal o espacial se trivialicen, no, se simplifiquen. ¿No? Derivar en el tiempo a una función de este estilo es simplemente multiplicar por menos I omega. Y el gradiente es IK, o el rotor es, bueno, qué sé yo. Con esta forma funcional puedo hacer todas las derivadas que aparecen ahí. Entonces hacemos eso. Tenía las divergencias de U y B igual a 0. Eso lo que me dice es que como la divergencia es IK, producto escalar, y lo que me dice es que K por delta U es 0 y K por delta B también es 0. Es decir, las fluctuaciones de velocidad tienen que ser perpendiculares a la dirección de propagación, que es lo que uno llama una onda transversal. Uno tiene, entre las cantidades fluctuantes tengo vectores, en este caso tengo dos, tengo U y B, y la onda se propaga en la dirección del vector K, este vector que dijimos recién, como ya lo habrán hecho en otras áreas de la física, ¿no? Este es el vector de onda y esta es la frecuencia. El vector de onda apunta en la dirección de propagación de la onda, que todavía no obtuvimos, pero ya viene. Y entonces, si esto se propaga en la dirección K, la fluctuación de velocidad tiene que ser perpendicular. Y la fluctuación del campo magnético también. Esas ondas transversales son, ustedes ya conocen otras ondas transversales, como por ejemplo, a ver quién arriesga. El sonido son ondas transversales. El sonido son longitudinales. Muy bien. Y entonces, muy bien. El sonido son longitudinales. La velocidad fluctuante de los elementos de fluido es paralela a la dirección de propagación. Entonces, ¿cuáles son transversales? La luz. La luz, perfecto. Si uno perturba las ecuaciones de Maxwell en vacío, los campos eléctricos y magnéticos cumplen una ecuación de onda, donde la fluctuación de campo eléctrico y la de campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. Y a la vez son mutuamente perpendiculares entre sí. O sea, cuando la propagación de la luz tiene una terna de ejes, de direcciones, una es la dirección de propagación K, otra es la fluctuación de campo eléctrico, y una tercera, la de campo magnético, y esas tres son perpendiculares entre sí. Eso no es exactamente así acá, pero sí son ondas transversales. Las fluctuaciones de U y B son perpendiculares a la dirección de propagación. Lo que vamos a ver es que la fluctuación de U y de B son paralelas entre sí, están en el mismo plano. En ese sentido es distinto que la luz. Bueno, si acá por ahí faltan un par de pasos, hay
trabajo para ustedes verificar esto. Acá tengo, por ejemplo, dA de t de delta U. Como delta U es exponencial, esta exponencial compleja, la derivada temporal es menos i omega por delta U. Esto. Menos i omega por el delta U. El i no está porque se ve que apareció en los otros términos también y lo cancelé. Después aparece el gradiente de delta, 1 sobre rho, gradiente de delta P, el menos 1 sobre rho, gradiente, el rho está ahí, el menos está ahí, y el gradiente es IK, y el I, como vimos, desapareció. Y aparece delta P. Un poquito más complicado es este término, hay que hacer el rotor y multiplicar por B0, qué sé yo. Me dio esto. Esto es K sub Z. El Z, el eje Z aparece porque el campo magnético de equilibrio está en Z. Este problema no es isótropo, no rompe la isotropía porque tiene un campo magnético de equilibrio en alguna dirección, que es la dirección Z. Y bueno, en la ecuación de inducción hago algo parecido, me da esto que está acá. Qué sé yo, no voy a explicar cada término, hay que hacer un poquito de cálculo mínimo, pero bueno, no hay ningún secreto, tiene que dar esto. Si yo ahora trato de obtener la ecuación de onda, digamos. Si multiplico escalarmente por K, esta ecuación la multiplico escalarmente por K, es como decir, esta ecuación vectorial la proyecto en la dirección K, voy a tener K delta U va a dar 0, ¿no? Porque ya lo vimos, y K por delta B también da 0, o sea, se muere este término y se muere este término, me queda solamente este, que tiene que ser 0, porque no hay otro. Luego, delta P tiene que ser 0. Es decir, al proyectar esto en la dirección K, obtengo que la fluctuación de la presión tiene que ser 0. Son ondas tales que no hay fluctuaciones de presión. Y si combino las dos, entonces, una vez que sé que la presión es 0, la tacho. Entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, que son delta U y delta B. Y mezclando esas dos ecuaciones obtengo rápidamente, qué sé yo, si multiplico esto por esto, me queda omega cuadrado, y si multiplico esto por esto, me da, bueno, esto que está acá. Me queda omega cuadrado igual a K sub Z cuadrado por esta constante, B0 cuadrado sobre 4pi rho. Entonces tiene la forma de una relación de dispersión, ¿no? En el caso de la luz, ustedes obtienen omega cuadrado igual a K cuadrado C cuadrado. C cuadrado, C es la velocidad de propagación de la luz, a partir de que uno lo ve en esa ecuación. Y acá entonces deberíamos concluir que esto que está acá es la velocidad de propagación de estas ondas, es el cuadrado de la velocidad de propagación. Por lo tanto, le damos un nombre, la llamamos velocidad del Venn, cosa que ya hicimos la clase pasada para otra cosa. Pero lo que uno ve ahora es que la velocidad del Venn, definida exactamente como lo hicimos la vez pasada, es la velocidad de propagación de estas ondas, de las ondas de Allen. Es un poco distinto a la propagación de la luz. La propagación de la luz es isótropa, pero esto es un poco distinto porque acá dice K sub Z, no dice K. Quiere decir, si yo tengo el campo magnético en la dirección Z y permito fluctuaciones, delta U, delta B, y yo quiero propagar una onda en una dirección arbitraria, digamos, esta dirección K, que es oblicua respecto del campo de equilibrio, lo que importa no es el módulo de K, sino KZ, o sea, K por el coseno. O sea, esto también lo puedo escribir como, bueno, le saco la raíz cuadrada, me queda un más menos, esto es la velocidad del Venn, y K sub Z es K por el coseno. Y entonces, si yo quiero propagar ondas de Alben en la dirección del campo magnético de equilibrio, esas ondas se propagan a la velocidad de Alben. Si quiero propagar ondas oblicuas respecto de eso, la velocidad de propagación es la de Alben por el coseno del ángulo.
O sea, la velocidad de propagación se va haciendo más lenta. No puedo propagar ondas de Alfvén en la dirección perpendicular al campo magnético porque el coseno de pi sobre 2 vale 0. Entonces, ese es el tipo de onda que tenemos. Sí, esta es lo que se llama la relación de dispersión, en este caso, pero para cualquier onda, es una relación que tengo entre la frecuencia temporal y el vector de onda, el número de ondas. Esto tiene que ver con la naturaleza espacial de la onda, porque K, acuérdense, es 2pi sobre lambda es la longitud de onda, es la longitud espacial, la longitud de periodicidad espacial, y omega es 2pi sobre el período, y el período es la longitud temporal en la cual tengo periodicidad. Esas dos periodicidades, la espacial y la temporal, están relacionadas justamente a través de la relación de dispersión. Por el otro lado, las ondas tienen una polarización, digamos, o sea, si son longitudinales es porque las fluctuaciones de las cantidades vectoriales son a lo largo de la dirección de propagación, como el sonido, y no sé qué dije, paralelas, creo que dije perpendiculares. Y si son perpendiculares, como en este caso, o como en el caso de la luz, o el de una cuerda vibrante, lo que tengo que hacer es volver a las ecuaciones vectoriales que tenía, cualquiera de estas dos, y reemplazar, ahora que tengo omega como función de k, reemplazo esto acá arriba, y lo que obtengo es una relación entre los vectores, entre las fluctuaciones de u y de b, que es la relación de polarización, digamos. Entonces yo reemplazo esto en las ecuaciones de arriba, y me da que delta U, si acá tengo el signo más menos, delta U es menos más la fluctuación magnética sobre esto. Entonces, como ustedes pueden ver, la fluctuación de velocidad del fluido y del campo magnético son o paralelas o antiparalelas. En cualquier caso están en el mismo plano. Y se puede interpretar como una cuerda vibrante. Agarro una línea magnética y hago vibrar esa cuerda, y esa cuerda, como la onda es la línea magnética curvada, por eso tengo el delta B, ¿no? La línea magnética está curva, entonces es B0 más delta B que le da la curvatura. Pero si en vez de sacar una foto yo miro una película, lo que veo que la velocidad de los elementos de la línea, que tienen materia, la velocidad también fluctúa en el tiempo y en el espacio, de esta forma. Entonces esas son las ondas de Alfvén. Hagamos un intervalo antes de ver alguna aplicación. ¿Les parece? Son y 5, hagamos un intervalo hasta y cuarto. ¿Está bien? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Estoy desafiando a Heisenberg. Ah, bueno. No tiene gracia, ya está. Estoy en una reunión virtual también. Está desafiando Pero la muerto. computadora chiquita se me cayó, así que sigo por acá. Bueno, Me acabo de dar cuenta que medio te spoileé un poco la parte de ondas de Alfvén, aunque yo hice el detalle de la cuenta, ¿no? Pero el otro día. sí, yo también, va, qué sé yo. Yo nunca haría más que esto. Me parece que lo demás son pasos de cálculo. Sí, está muy bien. No hay problema. Bueno, yo hice un poquito más detallado que contaste vos recién ahí. Está bien. Ningún problema. ¿Qué contás? Bien, acá viene por oleada la semana. Se ve que la semana pasada estaban todos depre, pero esta semana están todos pidiendo reuniones virtuales, esas cosas. Bueno, pues estamos todos así, ¿no? Va, qué sé yo. Sí. Ayer empezamos con los coloquios en el IAFE. Ah, ¿ahí? Bien, estuvo bien. En- Ahora me doy cuenta, te podría haber invitado. Hablando de Zoom. Nada, si hay alguno de física interesante, sí. Si es de virtualidad, ya estoy medio harto de la virtualidad.
son todos interesantes. Bueno, por supuesto. ¿Quién contó ayer? ¿Vos? No, yo no. Claudia Ah, Montanari. entonces no era interesante, ¿no? Sí, estuvo bien. El tipo ya se doctoró hace 10 años y sigue siendo obsecuente, pero bueno. No, está bien. No, si hay alguno, un coloquio interesante de cada. Pues yo en una época había quedado en lista IAFE y recibía los mails. Pero en un momento, no sé, Mario Melita se ortivó y dijo que yo estaba en los mails y bueno, me sacaron. Está bien, no estaba más en el IAFE. Y entonces ahora no me entero de los coloquios, porque si no antes estaba al tanto de los cursos que diste vos con tu socio griego alguna vez, porque Sí. tenía lista IAFE. Sí. ¿Yo puedo estar en lista IAFE sin ser usuario de mail del IAFE? Me parece que no, porque es un... Yo por estas cosas, no por los coloquios, No, no para pero hay otras maneras de... una opera Está muy bien que... Lo que no podemos mantener un servicio de mail para un número creciente de personas, porque llega un momento que tenés No, eso está todo bien. eso, ese espacio de disco, y pero No, que te enteres de novedades, eso sí. claro, una lista así. ¿Ahí Sí. existe? La verdad que en este momento no sé, porque estuvieron haciendo todo un cambio de las listas de mail y demás. En este Sí, momento pues no está sé. claro que yo no quiero una cuenta de mail del IAFE, No, sino trabajar. ya sé. Por eso digo, un servicio de mail, ¿no? Porque qué sé yo, No. llega un momento que es insostenible. Y tampoco es lo que vos estás pidiendo. Sí. Eh, nada. Pues Pero- hay cosas piolas que uno puede compartir, pues yo no estoy todo el tiempo mirando la página del IAFE en las novedades. Y la página, estamos por sacar la página nueva, pero también está Twitter, Facebook, YouTube. La charla esa, por ejemplo, está en YouTube. Y tenemos que ordenarlo un poco, pero hay otras maneras de enterarse de novedades que estando en la lista de mail. Y eso está muy bien, sí. Pero bueno, qué sé yo. Sí, todo el mundo está con sesiones de Zoom o de Meet o lo que sea. Sí. Muchas otras opciones no nos dejan. Estoy medio con un poco el oído en la reunión, pues a veces empiezan a participar y bueno, hay gente que es de sociales. Entonces, para decir lo que por ahí nosotros decimos en un minuto, ellos se toman 10 minutos. Entonces, estoy siempre atento a ver cómo va el devenir de la reunión. No, pero tranquilo, si total no Pero, estás te digo, obligado. a mí genuinamente me interesa más seguir la materia que estas reuniones, pero bueno, tengo que estar atento porque por ahí algo me toca a mí. Claro. Bueno, como quieras. Como te decía, el problema de UNS fue que justo nos agarró la cuarentena con las clases ya empezadas, entonces es como Windows cuando empezó a tener virus. Para poder arreglar ya algo que el sistema operativo tenía defectos, empieza a poner el parche y por más Claro, buena acá voluntad. en Exacta no llegaron a empezar. Claro, Entonces, les dio tiempo para poder organizarse un poco mejor. sí. No, estamos laburando un montón, ¿no? Pero claro, surgen problemas sobre la marcha. Y ahora como las materias que tienen TP laboratorio, ¿cómo termina? Están pensando en regularizaciones parciales Y no lo sé, claro. Y a mí me parece que el laboratorio tiene que ser presencial, sí o sí, pero bueno. No, bueno, pero en el departamento de física es más fácil porque hay muy pocas materias mixtas, que son las de servicio. Pero en esas no sé bien cómo están haciendo con los biólogos y los geólogos, pero las que son puramente experimental no se dan y chao. Pero acá en nuestra área son todas medio mixtas. No se dan en chau, no es tan fácil porque la gente necesita recibirse también, o sea. Obvio. Está bien, pero de última,
qué sé yo, lo puedes organizar de otra manera. Sí. Al tipo que por ahí se atrasa un cuatrimestre en una materia de laboratorio no es tan grave como si tienes 3 materias que son igual, que mitad es teórica y mitad es laboratorio. Sí. Puede ser, no lo sé. La verdad que no sé cómo funciona eso. Supongo que No, quedará en experimentos demostrativos, digamos, Sí, sí. en vez de interactivos, qué sé yo. Sí, pero bueno. Hoy caí en la cuenta que teníamos 3 clases, así que podía haber ido más relajado la vez pasada. Me hizo notar Belén. Hoy vamos a seguir un poquito de Sweet Parker, creo. No sé si vos vas a llegar a contar algo. Yo ya conté, Sweet Parker ya lo di la vez pasada. Sweet Parker lo contaste la clase pasada, sí, es verdad. Sí, entonces Belén no tiene problema hoy. Y después la vez que viene veré, ¿hay alguna cosita así media como ilustrativa para mostrar el código fuente como hicimos con LambNenden? ¿En qué? ¿En MHD? ¿Sí? Conexión. ¿En qué? ¿Inducción? Reconexión. ¿Reconexión? Me No, parece que es lo más gráfico. sí, pero no es tan sencillo. Yo uso un código entero para... No, las simulaciones realistas no, la que digo, los modelos más fáciles. No que yo... No. LaneEmden es una ecuación ordinaria, entonces es sencillo. Me parece que está a tono para ese objetivo. Claro. Yo no conozco, por lo menos. Bueno, sí, la vez que viene será puramente consulta. Ya puse las notas, no sé si las viste. No, Online. me mandaste la lista, pero no la vi. Bueno, la puse en la página también. Hubo un poquito de pánico en una alumna, porque claro, en la versión que puse en la página se desfasó un reglón para arriba y preguntó, ¿cómo? ¿Me saqué I? No, te sacaste A más, pero justo había quedado corrido el Bueno, reglón. no pasa nada, es un Nada, se aclaró y creo que está contenta, pero... Pero me preguntaba, justo había tenido una dificultad en una cuenta, entonces me preguntaba, ¿pero por eso desaprobé? No. Desaprobaste porque el editor de texto me traicionó. bien. Bueno, Bueno, vuelvo a la... Hasta ¿seguimos? luego. Dale, después seguimos. Ubíquense. Así seguimos otro ratito. Entonces, lo que estamos viendo hoy es a partir de que tenemos ecuaciones MHD que básicamente muestran, es una descripción fluidística, con lo cual uno maneja conceptos como los que vio en estructura 1, pero como el fluido está cargado, eso interactúa con campos eléctrico y magnético, sobre todo el magnético que aparece explícitamente, y entonces estamos tratando de generar intuición sobre los términos nuevos que aparecen en MHD. Básicamente en la ecuación de movimiento, la fuerza magnética, que se puede descomponer en 2 términos, una que se puede interpretar como una presión magnética, y el otro más novedoso que podemos interpretar como una tensión magnética, parecido a la fuerza que aparece sobre una cuerda vibrante. Y vimos también que estas ecuaciones, cuando uno perturba un equilibrio uniforme, dan lugar a un cierto tipo de ondas, novedoso supongo, que podemos interpretar como las perturbaciones de una cuerda vibrante, donde lo que hace las veces de cuerda son las líneas de campo magnético. Acá hago un comentario antes de seguir. Yo supuse, bueno, 2 comentarios. Para simplificarnos la vida, no puse los términos disipativos. Los términos disipativos son el término de
fuerza viscosa en la ecuación de movimiento y el término difusivo en la ecuación de inducción. Y tanto la resistividad del plasma como la viscosidad le hacen perder energía al fluido o al campo magnético o a los dos. Si los hubiera agregado, eso se puede hacer, son términos lineales, son términos que tienen un laplaciano, se puede agregar perfectamente, complica un poco más la cuenta, pero no mucho. No lo voy a hacer, pero si ustedes lo hicieran, arrastran esos términos lineales y lo que obtienen son efectos de amortiguamiento de esas ondas, que es lo que supongo intuitivamente uno tiene que esperar. Si yo le pongo viscosidad, de la misma manera que un fluido que propaga ondas acústicas, si considero la viscosidad del aire, el sonido se amortigua. Y acá pasa parecido. Ese es el primer comentario. El segundo, me lo olvidé, iba a hacer un segundo comentario, pero bueno, no. Ah, sí. Entre las hipótesis supuse también que este plasma es incompresible. Si yo relajo eso, o sea, si en vez de, por supuesto es más general suponer que no es incompresible. Incompresible es una simplificación por ahí injustificada en algunos casos. Entonces, si yo supongo que el fluido es compresible, o sea que la densidad es una incógnita más del problema, entonces tendría que haber perturbado la densidad también, haber escrito la ecuación de continuidad completa, esta ecuación completa, la perturbación de densidad, y acá hay que desarrollar a primer orden este producto, y entonces uno tiene esa ecuación adicional y la combina con todo lo demás. Habríamos obtenido que en vez de obtener solamente estas ondas de Alfvén, habríamos obtenido dos ondas más, que se llaman ondas magnetosónicas. Habría tenido tres ondas, tres ramas de oscilación. Ondas magnetosónicas rápidas y lentas se llaman, y habrían vuelto a aparecer estas ondas de Alfvén. Las ondas de Alfvén, como dije, si el plasma es compresible, también están. Lo que pasa es que si es compresible aparecen otras ondas. En particular, uno tiene que esperar que si el plasma es incompresible, no por ser un plasma deja de ser un gas, así que si le permito comprimirse, deberían aparecer las ondas acústicas y efectivamente aparece un modo de tipo acústico. Más que uno aparecen dos, aparecen ondas magnetosónicas rápidas y lentas, que son una combinación complicada de oscilaciones compresibles, como si fuera sonido, pero como el campo magnético también está ahí, por eso se llaman magnetosónicas. Bastante más complicado, tampoco lo voy a hacer, pero lo menciono. Vamos a ver un par de aplicaciones, ahora sí, aplicaciones astrofísicas. ¿Qué pasa ahora que sabemos que el campo magnético puede aportar presión? ¿Qué pasa? ¿Qué habría pasado en el colapso gravitatorio? Yo tenía un grumo de materia del medio interestelar colapsando para formar una estrella. ¿Qué pasa si tenía en cuenta que había campo magnético también en el problema? Entonces la presión que importa ya no es solo la del gas, sino también la del campo magnético. Y bueno, veamos un poco qué debería esperar. Ahora que nos dimos cuenta que hay que poner campo magnético, entonces la situación sería, por ejemplo, esto es grumo del medio interestelar, de masa M0, uno lo supongo esférico para simplificarme la vida, en la realidad por supuesto no lo va a hacer, pero una esfera de radio R0, este es el grumo, que tiene una masa total M0. Y lo que sí voy a tener en cuenta es que hay un campo magnético circundante, en general el campo magnético es de baja, interplanetario, es de muy baja intensidad, pero está ahí, es más o menos del orden del microgauss, o sea, 10 a la menos 6 Gauss. Gauss es la unidad de campo magnético en el sistema CGS. Son campos chicos, pero están ahí y
se detectan en forma indirecta. Entonces, ¿qué pasa si le doy bolilla a la presencia del campo magnético? Bueno, si hay congelamiento, cuando esta bola de materia colapse por efecto de la gravedad, eso sí lo estudiamos, pero el congelamiento va a hacer que las líneas de campo magnético vayan pegadas al fluido, de manera que esta esfera va a evolucionar así. La esfera se contraerá a un nuevo radio R, pero las líneas de campo magnético van pegadas, con lo cual la intensidad del campo crece, ¿no? Porque la misma cantidad de líneas están en un volumen más chico. Entonces, bueno, ese es el efecto que queremos mínimamente cuantificar. Ocupémonos primero de la materia. La cantidad de masa M0, en este momento, digamos, inicial, el grumo ocupa una esfera de radio R0, con lo cual puedo calcular la densidad, ¿no? Es decir, yo sé M0 y R0, puedo calcular la densidad a partir de acá. M0 es 4/3 de pi, ρ0, R0 al cubo. Supongo que la densidad es uniforme, lo cual es, de nuevo, una simplificación. Y bueno, de acá saco cuánto es la densidad. Pero lo que quiero es pensar que esto se contrae gravitatoriamente hasta un radio R genérico, más chico. Este R final, este sería. El estado final es, pónganse este. Este estado puede ser un radio genérico, o sea, a mitad de camino en el proceso de compresión, o puede ser el radio de la estrella. Cualquiera sea, como todo ese proceso es con masa constante, toda la masa se contrae, entonces en ese estado donde ocupa ahora un radio R, la misma masa es 4/3 de pi por la densidad en ese momento, por el radio de ese momento al cubo. ¿Okay? Como la masa es constante, mirando estas dos cosas puedo ver el cociente de densidades. Cuánto aumenta o disminuye la densidad, lo calculo de acá. Rho, 4/3 de pi vuela. Rho es igual a ρ0 por el cociente R0 sobre R al cubo. ¿Okay? Esta es la forma en que aumenta la densidad a medida que progresa el colapso gravitatorio. Como digo, R puede ser un R de T, o puede ser el radio final, el radio de la estrella. No viene al caso. Ahora, por el mismo mecanismo, el campo magnético también se contrae, porque está congelado, así que estas líneas están pegadas a la esfera, luego si la esfera se contrae, las líneas se curvan y se compactan como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético? Lo que hace el campo magnético es conservar el flujo magnético a través de, bueno, si yo acá trazo en un plano perpendicular al campo, el plano perpendicular al campo, esta esfera ocupa un círculo de radio R0, por supuesto. Entonces ese círculo de radio R0 es la superficie en la que voy a calcular el flujo. El flujo magnético a través de esa superficie es directamente, como el campo es uniforme, no hay ninguna integral que hacer, es directamente el campo, B0, por el área, pi por R0 cuadrado. Este es el flujo magnético que atraviesa una superficie circular en un plano perpendicular al campo magnético. Esto. Ahora, en el proceso de compactación el flujo se conserva. Lo vimos cuando vimos la parte de congelamiento hace un par de clases. Luego, en cualquier momento posterior, el círculo se achica, pero todas las líneas de campo magnético que lo atraviesan siguen estando. Luego, este es el nuevo campo por la nueva superficie, tiene que dar lo mismo que antes, porque el flujo se conserva. Entonces, de manera similar a lo que hicimos con la densidad, puedo hacer ahora con el campo. Entonces, B es igual a B0 por R0 sobre R al cuadrado. La densidad va como el cociente de radios al cubo, y esto va como el cociente de radios al cuadrado. Entonces, la densidad de masa se compacta más que la densidad de líneas, uno diría, porque uno va como al cubo y otro va como al cuadrado. Lo que uno puede calcular es que
de estas dos relaciones, uno puede calcular, como está en algunos libros, que el campo magnético sobre la densidad a la 2/3 es constante. Sale simplemente de mirar estas dos expresiones. B sobre ρ a la 2/3 es constante, lo cual sale, es una especie de ecuación adiabática, pero no tiene nada que ver porque es el campo y la densidad. Sale simplemente de ver que uno evoluciona con la potencia 3 del cociente de radios y este como la potencia 2. O lo que a mí me interesó calcular es, bueno, más allá de eso, que es un calculito que uno hace, qué sé yo quiero saber si estas líneas que ahora están más compactadas ejercen una presión magnética que importa, o sea, si la presión magnética acá importa, este colapso gravitatorio se va a ver dificultado por la presión del campo magnético. Luego, los cálculos que hicimos en su momento, donde el campo magnético ni nos dimos cuenta que estaba, hay que revisarlos. Entonces lo que me interesa es calcular el beta del plasma. El beta del plasma, acuérdense, es el cociente entre la presión del gas dividido la presión magnética. Y quiero ver si la presión magnética importa, porque obviamente esto ejerce alguna presión, pero yo quiero cuantificarla. Entonces, para eso yo tendría que tener alguna forma de calcular presión también. Acá calculamos densidad y campo magnético. Para calcular la presión tengo que decir algo de dar una ecuación de estado o algo por el estilo, para ver qué pasa con las presiones. Y entonces a mí se me ocurrió, para mantenerlo dentro de lo sencillo, suponer que este proceso de colapso ocurre de manera politrópica, o sea que P va como ρ a la gamma, donde gamma puede ser cualquiera, no necesariamente 5/3. Otra opción sería decir, bueno, en el proceso de colapso es isotérmico, entonces P es un gas ideal isotérmico, sería lo mismo que esto con gamma igual a 1. Es decir, tengo que hacer alguna propuesta para poder obtener cuánto vale la presión mientras el colapso avanza. Bueno, yo propuse esto, y entonces, ¿cómo evoluciona la presión? P es P0 por ρ sobre ρ0 a la gamma. Ahora, ρ sobre ρ0 lo puedo calcular acá. Ρ sobre ρ0 es el cociente de radios, o sea, el cociente de tamaños al cubo. Y entonces esto va, el cociente de tamaños al cubo, me queda el cociente de radios a la 3 gamma. Entonces tengo una expresión para la presión similar a las que ya tenía. La presión es P0, cociente de radios a la 3 gamma. Cualquiera sea gamma. Y entonces ahora tengo cómo evoluciona la presión y cómo evoluciona el campo magnético, luego puedo calcular el beta. El parámetro beta es 8pi P sobre B cuadrado, es básicamente la presión del gas sobre la presión magnética. El 8pi va asociado a la presión magnética, pero uno lo pone acá arriba. Y bueno, la presión va como el cociente de radios a la 3, el numerador va al cociente de radios a la 3 gamma, y el denominador a la 2, pero al cuadrado, ¿no? Porque es B cuadrado, entonces es 3 gamma menos 4. Luego el beta del plasma es el beta 0, o sea, el parámetro beta del plasma inicial, por este cociente a la 3 gamma menos 4. Acá el beta 0 yo diría que es muy grande, o sea, el campo magnético es muy diluido, es muy bajo. Uno sabe que en el medio interestelar hay campo magnético. Bueno, alguien dijo 3 en el chat, no sé qué significa. Se me escapó. Ah, ok. Bueno. En el medio interestelar sabemos que hay materia de muy baja densidad, de muy baja temperatura, y el campo magnético es muy diluido. Todo es muy chico. El campo magnético juega un rol bastante secundario ahí, ¿no? Es realmente muy bajo el campo magnético en este caso.
¿Qué quiere decir que el campo magnético en esta situación es bajo? Quiere decir que el beta del plasma es grande. Beta grande quiere decir que la presión del gas es más importante que la magnética, acá. Luego, beta 0 es grande. Ahora, después se multiplica. ¿Cuánto vale el beta acá? No lo sabemos, ese es un poco el punto. Y para eso está este factor, R0 sobre R. R0 es el radio inicial, es muy grande, y R es necesariamente más chico porque está colapsando, así que R0 sobre R es grande. ¿Digo bien? Pero va elevado a un exponente 3 gamma menos 4, que yo no sé si es positivo o es negativo. Entonces, no, digo bien, R0 sobre R, R0 sobre R es grande, claro. Y entonces, es mucho mayor que 1, mucho más, órdenes de magnitud mayor que 1. Entonces, quiere decir que esto lo tengo al revés, me parece. ¿No sería al revés entonces? Sí, claro, lo estoy viendo ahora, sí. Este cociente de radios es el radio inicial, gigante, es un grumo interestelar, y R es el radio final, el radio de la estrella, por ejemplo. Entonces esto es muy grande. Este exponente 3 gamma menos 4, si es positivo, un número grande elevado a un exponente positivo, sigue siendo grande. Entonces si gamma es mayor que 4 tercios, por decir exponente positivo, el nuevo beta va a dar todavía más grande que antes. Es decir, si el beta era grande, si el beta 0 era grande, el beta es todavía más grande. Es decir, traducido, si el campo magnético no importaba al principio, menos importa más adelante en el proceso de colapso. En cambio, si acá, perdón, esta desigualdad está al revés. Tengo que poner menor, por ejemplo. Debería decir menor que 4 tercios. Tengo que corregirlo, después lo corrijo, pero corríjanlo ustedes ahora. Si gamma es menor que 4 tercios, entonces esto es negativo. Luego yo tengo un cociente que es grande, pero elevado a un exponente negativo, lo cual va a dar chico. Entonces ahí tengo la posibilidad de que con un B0, beta 0 grande, multiplicado por un número muy chico, eventualmente me dé que el beta actual es chico. Traducido, un beta chico quiere decir que el campo magnético importa. Entonces, en el régimen de gamma menor que 4 tercios, podría pasar, hay que ver los otros números, pero podría pasar que el campo magnético se compacte más que la materia, de manera que ahora la presión magnética sea dominante, y eso afecte el proceso de colapso. Todo esto es muy simple como para hacer alguna afirmación así categórica, pero bueno, me parecía ilustrativo. Lo que sí hay que corregir esta desigualdad. ¿Ok? Por ejemplo, un caso de gamma menor que 4 tercios es el caso isotérmico. Isotérmico es gamma igual a 1. Por supuesto, isotérmico me refiero a las etapas iniciales del colapso, o sea, esta nube se colapsa en una esfera mucho más chica, de unos pocos, esto será algunas unidades astronómicas, para dar una idea, ¿no? La unidad astronómica, la distancia del Sol a la Tierra. Este grumo será de algunas unidades astronómicas, colapsa hasta que ocupa el radio del Sol, mucho más chico. Pero si eso lo hace en forma isotérmica, el campo magnético es suficientemente intenso como para la presión del gas, de la presión magnética, que no me importaba, ahora resulte importante. Y afecte ese colapso de alguna manera que debería tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, esa es una aplicación. Estoy quedando sin batería. Necesito urgente cargar. Pero bueno, mientras tanto seguimos, vamos a ver Vamos a volver al viento solar. Nosotros vimos algo del viento solar, vimos el modelo de
de Parker del viento solar. Les pongo ahí la figura por la que ya pasamos en su momento. Pero, de nuevo, no tuvimos en cuenta el campo magnético. Sabemos que el Sol tiene campo magnético, pero pese a eso no lo tuvimos en cuenta. Rápidamente, este diagrama lo que muestra es, tenemos el Sol, el viento solar, que es un flujo de masa isotrópico, radial, hacia afuera, que es lo que llamamos viento, y este es UDR, la velocidad en función de la velocidad en función de la distancia radial. Por acá está la superficie del Sol, y tengo un montón de soluciones de ese problema hidrodinámico. El que me interesa, la curva que realmente expresa lo que es el viento solar, es esta curva azul, que empieza con una velocidad muy baja en la superficie, sube la velocidad, cruza el punto crítico. En este punto crítico lo que pasa es que la velocidad es del fluido que se está escapando radialmente del Sol, igual a la velocidad del sonido, y después el resto del trayecto, la velocidad es supersónica. O sea, el viento se escapa a una velocidad más alta que la del sonido. Esta es la única curva que interesa. Eso es lo que vimos, pero recién dije hidrodinámico, porque cuando resolvimos este problema, el campo magnético no nos interesaba. Pero ahora sabemos que tiene campo magnético, entonces vamos ahora a las ecuaciones MHD a ver qué es lo que hay que retocar. Entonces, eso lo hizo, de nuevo, Parker. Esto que les cuento también es de Jim Parker, el mismo que hizo el modelo de viento solar. Después, años después, vino y dijo que tenía que cambiar si teníamos en cuenta el campo magnético. Hay un par de aproximaciones. Una es buscar soluciones estacionarias. Estacionaria quiere decir la derivada temporal, la tiro. Supongo que el Sol pierde masa en todo momento, de manera que en cualquier momento que lo miro veo la misma solución. Y también en esta aproximación, donde la energía magnética, o la presión magnética es mucho menor que esta en realidad es la presión magnética, pero también es la energía magnética por unidad de volumen. Y esto que está del lado derecho de la desigualdad es la energía cinética por unidad de volumen. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que la intensidad del campo magnético es baja. Está ahí el campo magnético, pero tiene una intensidad baja. No afecta la existencia del viento, pero mientras ese viento se lleva materia, también se lleva líneas de campo magnético. Eso lo sabemos también. Yo les mostré la vez pasada un fenómeno de reconexión entre líneas que vienen con el viento solar y las líneas del campo magnético terrestre. Pero bueno, acá la suposición es que la intensidad del campo magnético es baja. De esa manera uno viene a la ecuación de movimiento, acá, esta ecuación de movimiento, tiro la fuerza magnética. Con lo cual, la ecuación de movimiento queda hidrodinámica, o sea, el fluido hace lo que se le antoja, y el campo magnético está ahí, nada más. Es arrastrado, pero no afecta la existencia del viento. Esa es la suposición. Después acá tengo otra vez la ecuación de inducción, de nuevo en la suposición de congelamiento, o sea, no hay resistividad. Y lo que sí me dice esta ecuación en el caso estacionario es que el rotor de U por V es igual a 0. Una condición suficiente para cumplir eso es que U sea paralelo a B. No es necesario, pero es suficiente. O sea, si U es paralelo a B, entonces eso es lo que supuso Parker, que el campo de velocidades, que es radial, es consistente con el campo magnético asociado, que supone también radial. Ahora, bueno, pero con eso no alcanza. Hay un efecto que termina siendo importante, que es que el Sol
y además rota, sabemos que el Sol rota, tiene rota respecto de su eje, ¿no? Con una cierta velocidad, omega, respecto de un eje Z, supongo yo, me elijo el eje Z en la dirección de rotación del Sol, entonces el Sol está rotando, emite materia en todas direcciones como parte del viento solar, lo cual para el fluido que rote o no rote no me importa, o sea, el Sol es la fuente de materia y listo, pierde materia, y una vez que el viento salió de la superficie del Sol, hace todo esto, y listo. Que el Sol rote no me afecta. Pero sí afecta la evolución del campo magnético, porque las líneas de campo magnético están congeladas, entonces las líneas de campo magnético están congeladas a la materia que forma parte del viento, y el extremo de las líneas está congelada a la superficie del Sol. Y el Sol está rotando, entonces eso tiene un efecto muy importante. Entonces la forma en que lo pensó Parker es lo siguiente. Acá lo que les mostré son las ecuaciones MHD, taché los términos de derivada temporal porque la solución es estacionaria, taché la fuerza magnética porque la supone despreciable, con lo cual queda el mismo sistema de ecuaciones que ustedes usaron clases atrás para deducir esto, con lo cual esto está bien, sigue estando bien, y esta ecuación adicional en la que voy a suponer que U es paralelo a B. Pero hay que atender la cuestión de que el Sol está rotando y que las líneas, los extremos de las líneas magnéticas están atados al Sol. Entonces lo que hacemos es mirar el sistema, mirar la solución en el sistema que corrota con el Sol. Si yo me subo a un sistema que rota con el Sol, entonces con las líneas magnéticas no tengo ningún problema, o sea, están atadas a mí, al Sol, y ahora vemos qué pasa, pero el campo de velocidades hay que corregirlo, porque estoy en un sistema rotante, en un sistema no inercial, entonces hay que corregir el campo de velocidades. El campo de velocidades en el sistema corrotante con el Sol es, bueno, en la dirección radial no cambia nada, la componente radial es UDR, es esta solución que encontramos hace varias clases atrás. En la dirección θ de esféricas, ¿no? Acá están las coordenadas esféricas. Z es el eje de rotación, θ es esta coordenada angular, y φ es esta otra. Entonces en la dirección θ no sigue sin haber velocidad, pero en la dirección φ, sí, en el sistema corrotante, yo voy a ver, como el que está rotando soy yo, en el Sol voy a ver el viento solar rotando como a contramano, ¿no? Menos omega por R por seno θ. R seno θ no es otra cosa que la coordenada radial de cilíndrica, ¿no? Si esto es R seno θ es esto. Entonces a una distancia del eje de giro R seno θ, yo veo el fluido rotando con menos omega R, menos porque lo veo rotando hacia atrás. En realidad el que está rotando soy yo, que estoy pegado al Sol, ¿no? Pero esta corrección hay que ponerla para describir el problema desde el sistema rotante. ¿Y por qué tengo que hacer eso de nuevo? Porque me interesa qué pasa con las líneas magnéticas que están atadas al Sol. En este sistema rotante, las líneas magnéticas las veo quietas, no es un problema. Entonces tengo esto para el campo de velocidades en el sistema rotante, y también digo que U es paralela a B, no depende de qué sistema. Si es paralela, no importa el sistema. Pero si son paralelas, en particular en el sistema rotante, quiere decir que BR sobre Bφ, acá lo que yo veo es una rotación en Rφ, y para el campo de velocidades lo voy a ver en bueno, no, mejor no aclaro que oscurece. Si B y U son vectores paralelos, entonces BR sobre Bφ es igual a UR sobre Uφ. Ahora, UR, acá lo tengo acá arriba, el campo de velocidades lo conozco, UR es esta función, que es esta curva.
y U-phi es menos omega R seno. ¿Okay? Luego, si yo conozco este cociente, que lo calculé para las velocidades, pero si son paralelas ya lo tengo para el campo magnético. Esa es la idea. Y por una cuestión de geometría diferencial, los diferenciales en esférica, ¿sí? El diferencial de línea en esférica es dr dividido r seno de diferencial phi. Entonces, la idea es calcular la forma geométrica de una línea de velocidad, del campo de velocidades o del campo magnético, son paralelas. Y eso lo saco de acá. Entonces, para poder hacer eso, por ejemplo, en el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano de simetría, o sea, el plano del ecuador del solar. El plano XY. ¿Ok? En ese plano XY, que es el ecuador solar, también es el plano donde estamos todos, están los planetas. Entonces, en el plano de la eclíptica, el seno de tita es pi sobre 2, entonces lo hago para ese caso. Si uno quiere saber cómo son las líneas de campo magnético en otros planos, se puede hacer, pero bueno, les muestro ese caso. El seno de tita es pi sobre 2, entonces esto vale 1. Y acá también, ahora que lo veo, se simplifica esto con esto, así que tanto da. Y voy a suponer también que U sub R, porque acá queda U de R, yo tendría que tener la expresión esta. Pero para distancias suficientemente grandes, supongo que este U de R es más o menos constante. O sea, esto más o menos tiende a un plató. Entonces, para poder hacer un calculito así en los pocos centímetros que me quedan, supongo que U de R es constante. Varía muy suavemente. Se puede mejorar eso sin mucho esfuerzo, pero si supongo que U de R es constante, me queda entonces esto igual a esto, es dr a de phi 1 sobre R, igual a menos U constante sobre omega R. Menos U sobre omega R. Entonces, y acá el R se va con el R también. Entonces me queda dr a de phi igual a un cociente de dos constantes. Eso es fácil. Dr a de phi igual a constante me da que R es proporcional a phi. Son dos coordenadas de esféricas, ¿no? Y la solución tiene que ser esta. R0 y phi0 son los valores, por ejemplo, en el disco solar, en la superficie del Sol. R0 será el radio del Sol, phi0 será el valor de phi para alguna línea particular que yo quiera calcular, y después tengo que dibujar esto, R phi. A esta altura, como yo estoy en el plano de la eclíptica, R y phi podría decir que son coordenadas, ¿cómo se llama? Polares. En el plano de la eclíptica lo único que tengo es R y phi, tita es pi sobre 2, ¿ok? Entonces estos son polares también. Si yo dibujo R en función de phi, me queda una espiral. Esa espiral se llama espiral de Arquímedes, donde R es proporcional a phi, y en el ámbito de la física solar se llama la espiral de Parker. Son entonces las líneas, para terminar, ¿no? Las líneas de campo magnético, de acuerdo con este modelo súper simple, nacen en el ecuador solar, arranca una línea magnética en el ecuador, genérica en el ecuador polar, y bueno, sale más o menos radial, pero la veo, el Sol está rotando así, la línea magnética se va trazando progresivamente según lo que diga esta relación. Quiere decir, y eso se ha verificado en la época de Parker, no, pero muchos años después, ahora que tenemos satélites orbitando virtualmente de todos los planetas, todos los planetas del sistema solar tienen o han tenido alguna misión orbitándole alrededor. Hay más de uno en Marte, en Júpiter, en Urano, Neptuno, qué sé yo, Mercurio.
Y además está la Parker Solar Probe orbitando alrededor del Sol mismo. Entonces hay un montón de satélites que, entre muchas cosas, miden también fluctuaciones de campo magnético, entonces sabemos cuánto vale el campo magnético en el punto donde esté el satélite. Y entonces uno puede ver cuánto es Eso quiere decir que cuando yo llego al planeta Tierra, por acá, el planeta Tierra va a haber un campo magnético que no está alineado con la dirección radial, sino que forma un cierto ángulo, que se llama el ángulo de Parker. Y uno puede hacer lo mismo en un satélite que orbita alrededor de Marte o que orbita alrededor de Júpiter, que están ahí, por supuesto, a distintas distancias, y ver cómo son esos ángulos y compararlo con la predicción esta. Y da más o menos bien. Da que la inclinación del campo magnético respecto a la dirección radial crece con la distancia. Esto termina siendo casi 90 grados, ¿no? O sea, asintóticamente esto tiende a ser casi 90 grados. Más o menos a la altura de Júpiter, Urano, por ahí. Son 80 y pico de grados. Para la Tierra son casi 45 grados, alrededor de... Todo esto es más o menos 5 grados o algo así. Este campo magnético no es constante como en este modelo, sino que fluctúa bastante, pero uno toma un valor medio y da tipo 45 grados en las inmediaciones de la Tierra, un poco más en Marte, y así siguiendo. Daniel, Sí. recordame, el eje de rotación del Sol con respecto a la eclíptica no está inclinado entonces. Sí, está inclinado. Acá yo me saqué de encima. Sí, está un poco inclinado. Poco, mucho, ¿te acordás? No. En el caso de la Tierra son 23 grados, en el Sol es menos, pero no, claro, todo eso hace que por supuesto, yo lo explico esto como si fuera un problema ideal, es estacionario, el eje de rotación está alineado con la eclíptica, nada de eso es cierto. Por ejemplo, el hecho que el eje de rotación no esté alineado con la eclíptica hace que esta espiral de Parker esté distorsionada y forma un campo magnético, forma una especie de... se llama... Este plano no es plano, está curvado, forma una especie de... ¿cómo se llama? Está ondulado este plano. Una pollera de bailarina. Claro. Pero todo eso es una complicación que no puedo dar así. Una primera pasada del tema. O sea, está bien, pero el dibujo ese está en el plano de la eclíptica, del ecuador magnético. magnético. De la eclíptica, el ecuador solar está saliendo de la pantalla, supuse yo. Como eso no es así, este plano no es un plano, está ondulado, y todo eso también se mide. Y además evoluciona con el tiempo, porque el campo magnético solar no es así, radial. Yo les mostré imágenes del Sol y de líneas de manchas solares. El campo magnético solar no es dipolar ni nada, es muy complicado. Y bueno, todo eso hay que superponerlo a esto que estoy diciendo. No sé cómo decir, la realidad es mucho más complicada, pero los temas astrofísicos tenemos que verlos de a uno, me parece. Entonces vemos esto en un caso ideal, y después lo combinamos con las otras complicaciones que también aparecen para llegar a modelos más realistas, pero bueno, lamentablemente es más complicado. Pero digamos que si vos, qué sé yo, agarrás un magnetómetro y digamos, la Tierra medís, ese ángulo de Parker lo medís, vas a Neptuno, vas más lejos y lo medís y es más grande. Sí, eso se cumple. Digamos. Eso se cumple, pero con varias salvedades. O sea, uno pone un magnetómetro, es un instrumento que mide, puesto en una nave espacial, mide las 3 componentes del campo magnético, en algún sistema de coordenadas definido por el satélite,
uno le quita efectos espurios a esas mediciones y qué sé yo, y obtiene que el campo, además lo que uno mide es el campo magnético en función del tiempo, en el lugar que esté el satélite. El satélite también se mueve. Entonces, toda esa deconvolución hay que hacerla. Cuando uno lo hace, lo que ve es que el campo magnético fluctúa mucho. Entonces, si fluctúa mucho, es decir, tomo un montón de mediciones y saco un valor medio. Cuando tomo el valor medio, veo que el valor medio del campo magnético está inclinado entre 40 y 50 grados respecto de la radial. Y si voy a Marte, está inclinado entre 55 y 65 grados, y así. En ese sentido, también veo que el campo magnético no está en el plano de la eclíptica, tiene componentes fluctuantes que salen de ese plano. Entonces, todos esos bemoles hay que tenerlos en cuenta, pero una vez que uno hace la estadística, se da cuenta que en el fondo el modelo de Parker está con muchas complicaciones geométricas, temporales. El campo magnético del Sol no es estacionario, se crea y se destruye cada 11 años. En fin, hay varias complicaciones que hay que sumar. Algunas las vamos revisar, por ejemplo, acá al principio pasamos por el viento solar y yo solo les dije que era un fluido y que tenía un viento radial. Ahora estamos viendo que hay un campo magnético. Si hubiera una siguiente pasada podríamos ver un detalle más fino, pero bueno, pero todo no se puede. No sé si te contesté la pregunta o te generé más preguntas por esto. No, está perfecto, está perfecto. O sea, digamos, me imagino que así es como se hace todo, porque obviamente no pueden meter todo junto. Claro, ¿no? Por lo menos a la hora de la enseñanza, uno parece que son varias capas donde progresivamente va avanzando. Pero bueno. Yo ya terminé la clase de hoy. Hagamos un intervalo hasta 10, si les parece. Algunos por ahí ya empezaron el intervalo. ¿Está bien, Carlos? Belén, no sé si están por ahí. Parece que no. Pero bueno, tómense un intervalo y en 10 minutos más arrancamos.